Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los países occidentales esta misma semana, en uno de los comunicados que hace todos los días por videoconferencia, que incluyan a Rusia dentro del listado de estados terroristas. La petición de Zelensky llega tras el ataque del ejército ruso a la ciudad de Vinnytsia del pasado día 14 de julio. El ataque se realizó con misiles disparados desde un submarino en el Mar Negro y provocó casi un centenar de heridos y la muerte de 23 civiles, 3 de los cuales eran niños menores de 10 años. Para Zelensky, y esto es textual, ningún otro estado representa una amenaza terrorista tan grande como Rusia, porque ningún otro se permite destruir ciudades pacíficas con misiles de crucero y cohetes. Vinnytsia no está en el Donbass, se encuentra muy lejos de la línea de frente y desde que comenzó la guerra ha padecido varios ataques con misiles porque allí se encuentra una base importante de la Fuerza Aérea Ucraniana. Pero esta vez las bombas cayeron sobre el centro de la ciudad, lo que nos confirma que Putin quiere extender la destrucción y el sufrimiento a toda la población civil ucraniana, niños incluidos. Este último bombardeo de Vinnytsia no tenía justificación militar alguna, salvo la mera destrucción y desmoralización del enemigo. Los misiles impactaron contra el centro de la ciudad, sobre edificios civiles, a una hora en la que las calles estaban llenas. Parece claro que el objetivo era ese mismo, sembrar el terror entre la población civil, por lo que el gobierno ucraniano habla abiertamente de acto de terrorismo. Justo cuando se produjo el ataque sobre Vinnytsia, se estaba debatiendo muy lejos de allí, en la ciudad holandesa de La Haya, se estaba debatiendo sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania, desde que comenzó la invasión en febrero, algo que al Kremlin le disgusta mucho que le recuerden. Su respuesta fue un ataque artillero sobre la población civil, es decir, un crimen de guerra en toda regla. Es por ello que Zelensky ha pedido a sus aliados que, en tanto que Rusia se ha convertido, y esto es textual otra vez, en una amenaza para Europa y para todo el mundo civilizado, urge crear un tribunal penal internacional sobre la agresión rusa contra Ucrania. El presidente de Ucrania también ha pedido que se diseñe un mecanismo de compensación para las víctimas ucranianas, un mecanismo que estaría financiado con los activos y fondos rusos confiscados en todo el mundo. No es la primera vez que el gobierno ucraniano apela de esta manera a la comunidad internacional para que se designe a Rusia como Estado terrorista. Si lo terminan consiguiendo, esto tendría consecuencias directas. Por un lado, traería nuevas sanciones internacionales y por otro, comprometería la inmunidad soberana de políticos y de militares rusos ante los tribunales estadounidenses, en el caso de que sea Estados Unidos el que lo incluya en este listado de estados terroristas. Esto permitiría a las víctimas demandar a altos cargos y a miembros del gobierno ruso y reclamar como compensación activos rusos en el extranjero. Sería un paso importante y pondría a Rusia al mismo nivel que Irán, que Siria, que Corea del Norte y que Cuba. Pero Rusia está ya sobradamente sancionada. Además, debido al tamaño y a la importancia económica del país, esto tendría implicaciones directas sobre el mercado energético y el de alimentos en todo el mundo. El gobierno ucraniano ha vuelto a pedir a Occidente, especialmente a Estados Unidos, la petición de Zelensky el otro día en vídeo iba dirigida específicamente a Estados Unidos, que declaren oficialmente a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, es decir, como Estado terrorista, en una palabra, una designación cuyo objetivo sería aislar aún más, diplomática y económicamente a Rusia del resto del mundo. No es la primera vez que lo hacen, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, creo que ni la cuarta. Zelensky lleva meses pidiendo esto, de que les declaren terroristas oficialmente al gobierno ruso. La primera vez que lo hizo, si no me falla la memoria, fue allá por el mes de abril. Pues había pasado poco más de un mes desde que Rusia emprendiera la invasión de Ucrania, así que esto debió ser en la primera semana de abril. El pretexto, ya sabemos, era el de una operación militar especial dirigida a desnazificar el país, que luego derivó en una guerra extraordinariamente violenta, una guerra de agresión. Desde entonces, el gobierno ucraniano lo ha estado pidiendo de forma regular. Cada vez que los rusos hacen una masacre de civiles, algo por desgracia común en Ucrania desde febrero,
pero pues lo piden. Zelensky, como habla todos los días, hace todos los días una videoconferencia, un mensaje en vídeo, un videocomunicado propiamente, y se distribuye luego por todo el mundo, pues cada vez que sucede una cosa de estas pide lo mismo, que se le incluya a Rusia como un estado terrorista. Lo piden sabiendo que no lo hacen y quizá en algún momento pues se decidan hacerlo. La verdad es que los rusos en esto se empeñan en darles la razón. Desde el mes de marzo se suceden las atrocidades y los crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso contra civiles ucranianos. En fin, están más que documentados a estas alturas y no os descubro nada. Poco que sigáis la información de lo que está sucediendo en Ucrania, conoceréis más o menos en algún momento más, porque las imágenes son espantosas y son estas, algunas son de estas que se te quedan pues pegadas a la retina y es imposible quitártelas de ahí, como por ejemplo las fotografías que se han difundido de los bombardeos sobre población civil en las que se ven niños muertos. Bien, a menudo estas víctimas civiles no son víctimas colaterales de la guerra, como suele decir, como dice siempre el gobierno ruso. Bueno, estas cosas pasan, están en guerra y a veces mueren civiles. No son víctimas no buscadas, son el objetivo principal. Son miles los civiles que han muerto a causa de ataques indiscriminados por parte de la aviación y de la artillería rusas. Solo en las 2 últimas semanas se han contado unos 150 civiles muertos a propósito, es decir, que han ido directamente a matarlos. En el ataque sobre Vinnytsia, que sucedió esto el pasado 14 de julio, es decir, hace unos pocos días, murieron 23. 3 de ellos niños pequeños. Vinnytsia, como os decía al principio, no es una ciudad del Donbass, que en ese caso podríamos pensar, bueno, está en el mismo frente de batalla y es normal que al final cuando uno está en el frente pues sucedan estas cosas, es decir, que haya misiles encima de las ciudades. En el caso de que estuviese en el frente, hace ya mucho tiempo que Vinnytsia habría sido evacuada, por supuesto, de los niños. Podríamos pensar, es que hay que evacuar los niños de toda Ucrania. Pues mi pregunta es, ¿dónde íbamos a meter a todos los ucranianos? Ya tenemos algo así como 3 o 4 millones en Europa, así que alguien se tiene que quedar en el país. En Vinnytsia no es una ciudad ni pegada al frente ni muchísimo menos. A poco que miremos en el mapa podemos ver que está en la Ucrania centro-oriental. Es una ciudad de unos 350.000 habitantes, está a solo 100 kilómetros de la frontera moldava, vamos, lo que viene siendo el oeste del país, que es donde se están tratando de refugiar todos los civiles ucranianos que consiguen salir de la zona del Donbass, sabiendo que allí efectivamente las posibilidades de que mueran civiles son mucho mayores porque es una zona de guerra. No es el caso ni mucho menos de Vinnytsia. Bien, al parecer a las afueras de la ciudad, al parecer no, lo he podido ver a través de Google Maps, hay una base de la Fuerza Aérea Ucraniana, una base importante, pero el ataque ruso el día 14 se focalizó sobre el centro de la ciudad. No fue a bombardear la base, no fue a bombardear ninguna instalación militar concreta, fue directo al centro de la ciudad. Hay fotografías y hay vídeos al respecto que podemos mirarlos. Los misiles de crucero destruyeron una clínica, destruyeron también una sala de conciertos y se llevaron por delante entre medias a 23 civiles. No era la primera vez que los rusos atacaban Vinnytsia. Ya en el mes de marzo castigaron la ciudad, dispararon misiles contra la base aérea, volaron también la torre de televisión y volaron el centro de mando de la Fuerza Aérea Ucraniana. Es decir, fueron en aquel entonces, hace 3 meses, directos a por los objetivos militares. En todos los casos, como vemos, son la torre de televisión, podríamos pensar que se utilizaba además de para emitir televisión, pues se utilizaba para dar órdenes o enviar notificaciones a otras bases aéreas, pero bueno, sí, podríamos considerarlo, es una torre de televisión, podríamos considerarlo un objetivo militar, pero vamos, lo que han hecho esta vez ya es muy distinto. Esta vez han ido directamente a por los civiles. Podríamos pensar que ha sido un fallo. De hecho, hay algunos pro-Putin diciéndolo, porque era tan obvio que decían, no, esto ha sido un daño colateral, no iban hacia allá, pero bueno, pues a veces los misiles se desvían, caray, de haberse desviado, se han desviado muchos kilómetros. Los misiles que han disparado se llaman 3M54 Caliber, son unos misiles tipo los Tomahawk, más o menos, para que nos hagamos una idea. Los Tomahawk son de los estadounidenses, pues son extremadamente precisos, ya que están guiados por satélite. Los rusos
rusos ya los emplearon muchísimo en la guerra de Siria con gran éxito. Son unos misiles que se van en barcos o en submarinos y se disparan, pues son incluso supersónicos y muy efectivos para hacer este tipo de ataques. Lo normal es que se utilicen si quieres cumplir las normas de la guerra contra objetivos militares, no contra un hospital, como han hecho en Vinnytsia. Bien, pues en tanto que no han conseguido doblegar al gobierno ucraniano, y no lo han conseguido, y su voluntad de resistir, que es lo más importante, por lo que hemos visto en Vinnytsia y en otros muchos sitios de Ucrania, el Kremlin trata de asesinar civiles, porque esto es un asesinato, con el objetivo de que el miedo les paralice y terminen por aceptar de buena o de mala gana, especialmente de mala, la ocupación rusa. Es decir, les están diciendo a los civiles: no tenéis ninguna posibilidad de ganar y todo lo más que os puede suceder es que os bombardeemos a vosotros, así que no os compensa seguir apoyando al gobierno de Zelensky porque somos más fuertes y tenemos la posibilidad de bombardearos cuando caminéis por el centro de vuestra ciudad. Esto de machacar a los civiles es, yo creo que la parte más criminal de esta guerra. Desde el primer momento, los militares rusos han perpetrado atrocidades contra los civiles. Atrocidades que están perfectamente documentadas. Torturas, asesinatos, detenciones masivas, y ataques indiscriminados contra objetivos civiles, tal y como acabamos de ver, pero que se han visto muchísimos en 4 meses y pico de guerra. El caso más ilustrativo quizás sea el de la ciudad de Mariupol, de la que se estuvo hablando tanto a lo largo de los meses de mayo y junio, que es una ciudad que el ejército ruso destruyó a conciencia para ocuparla después. Ahora mismo está ocupada, pero a tenor de lo que pudimos ver, por aquellas imágenes grabadas con dron que nos llegaban desde Mariupol, allá por finales de mayo, principios de junio, en la ciudad no quedaba una piedra encima de la otra. Vamos, que la habían destruido, devastado por completo. Una ciudad que, por supuesto, una ciudad más grande que Vinnytsia, una ciudad de 400.000 habitantes, que estaba completamente poblada por civiles. En resumen, parece fuera de toda duda, ya digo, a la luz de los hechos, que lo que está haciendo el ejército ruso en Ucrania es terrorismo en sentido estricto. Terrorismo en nuestro idioma tiene 3 acepciones. La primera y la segunda se ajustan, esta es la verdad, como un guante a lo que los militares rusos están haciendo en Ucrania. Os estoy hablando de la definición del diccionario de la Real Academia. La primera de estas acepciones define terrorismo como, y esto es literal, dominación por el terror. Y la segunda como sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Bombardeos como el de Vinnytsia del otro día, pues son simple terror, no nos engañemos. Estar en el Mar Negro dentro de un submarino y decidir disparar un misil contra el centro de una ciudad no es terrorismo. Es terrorismo, llamémoslo como queramos, pero desde luego la idea es infundir terror contra civiles desarmados. Evidentemente el capitán de ese submarino no tomó la decisión, la tomó alguien en Moscú, seguramente, no sabemos si el propio Putin, pero desde luego estas cosas se hacen con la connivencia perfecta de Putin, que quiere ganar esta guerra cuanto antes. También fue terror lo de Bucha, un terror especialmente desconcertante del que nos enteramos allá por el mes de abril, cuando las tropas rusas, Bucha está a las afueras de Kiev, cuando las tropas rusas tuvieron que echar marcha atrás y reconcentrarse en el Donbass. También fueron actos de terror indiscriminados los ataques sobre Mariupol o sobre Kharkov. El de Mariupol, en fin, ya os he contado cómo quedó la ciudad, y Kharkov, pues 3/4 partes de lo mismo, con la diferencia que de Kharkov no han conseguido adueñarse todavía. Pero claro, una cosa es comportarse como un terrorista, y sin ninguna duda el ejército ruso se está comportando como un terrorista en Ucrania, y otra cosa es que otros países te designen oficialmente como tal, es decir, digan que lo eres. En Estados Unidos hay partidarios y detractores de dar ese paso. Los partidarios creen que si el gobierno incluye a Rusia en el listado de estados terroristas, sería un gesto de apoyo a los ucranianos, con un gran contenido simbólico, pero se quedaría en eso mismo, en simple gesto de apoyo, porque la situación de Rusia es ya muy mala y es difícil, por lo menos desde el punto de vista diplomático, y es difícil que empeore más.
Lo que en estos momentos Volodymyr Zelensky está pidiendo a Estados Unidos es que la Casa Blanca, el Departamento de Estado, es decir, el gobierno de Estados Unidos, designen a Rusia como lo que allí denominan State Sponsor of Terrorism, es decir, Estado patrocinador del terrorismo. Esa lista existe, está disponible en la página web del Departamento de Estado. Actualmente hay 4 países que con esa condición. Uno es Irán, desde hace ya un montón de años, está también Siria, está Cuba y está Corea del Norte. Si la Secretaría de Estado, por órdenes del presidente, se decidiese a incorporar a Rusia en esta lista, esto tendría 2 efectos inmediatos. El primero es que habría que implementar, automáticamente deberían implementar los Estados Unidos una serie de sanciones sobre el país en cuestión, en este caso sobre Rusia. Ese sería el primer efecto. El segundo es que reduciría, o directamente eliminaría en muchos casos, la inmunidad soberana ante los tribunales estadounidenses. Esto permitiría, por ejemplo, a las víctimas del ejército ruso denunciar a altos cargos, a militares, a miembros del gobierno ruso y sentarles en el banquillo, pero sentarles en el banquillo dentro de los propios Estados Unidos, es decir, ante tribunales estadounidenses. Bien, vayamos con lo primero, vayamos con las sanciones. Bien, aquí podríamos pensar, y es cierto además, que Rusia ya está sobradamente sancionada por Estados Unidos, por lo que esto no aportaría nada nuevo. Se podrían aprobar sanciones nuevas, pero la mayor parte de ellas estarían duplicadas. Las sanciones, de hecho, es que se me hace difícil, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha aprobado más sanciones que la Unión Europea, que ya ha aprobado muchísimas. Es decir, las sanciones que implicaría estar en esa lista serían las mismas que ya están aprobadas, por abreviar mucho. Lo que muchos se preguntan desde hace meses es si esas sanciones están funcionando. Es, de hecho, una cosa que se repite un día tras otro, pero realmente ha servido de algo, aparte de meternos nosotros en problemas y pagar el gas a millón, ha servido para algo el hecho de haber sancionado de esta manera a Rusia. Y algunos miran hacia Rusia, o por lo menos hacia lo que se ve de Rusia, que es esencialmente la propaganda, movida desde el gobierno, a través de las embajadas, y de gente que defiende su causa, y piensan, pues realmente Rusia está no mal, de hecho está mejor que nunca, aparentemente, por lo tanto las sanciones no han servido de nada. Pero no, si están sirviendo, están funcionando, pero dada su naturaleza económica, pues lo están haciendo de forma muy lenta, como ya se sabía desde el primer momento. Estas sanciones van paulatinamente disminuyendo sus capacidades. La interrupción de la inversión occidental, de las inversiones occidentales, que eran muy ambiciosas en Rusia desde hace ya 30 años, se metía muchísimo dinero occidental en Rusia y se invertía allí y paró de golpe, están afectando a la economía rusa y reduce eso, evidentemente, su capacidad para fabricar armas y para mantener la maquinaria de guerra encendida. Las medidas que restringen las exportaciones limitan su capacidad para adquirir tecnología en el extranjero. La aviación en esto quizás sea el sector más afectado, pero vamos, como ya os he comentado en alguna contra en la que hablaba de este tema, quizá el sector más afectado sea el de la aviación, pero no solo, La fabricación y reparación de automóviles o de tanques también se ha vuelto muy difícil debido a la falta de piezas, a los problemas con el software, etc. Rusia depende mucho de las importaciones de Occidente para hacer casi cualquier cosa, incluso para poder seguir extrayendo y exportando gas natural, tal y como vimos la semana pasada, os lo comentaba aquí en la contracrónica, con esta turbina, la turbina de fabricación alemana Siemens, que estaba en el Nord Stream 1, una turbina fabricada en Alemania, de marca alemana, pero que estaba siendo reparada en Canadá. Vamos, en circunstancias normales jamás nos hubiésemos enterado de una cosa así. Es decir, si nunca hubiera existido esta guerra, pues esa turbina hubiese viajado a Canadá, habría sido reparada y de vuelta a Rusia pues unas semanas más tarde. Pero esto nos permite hacernos una idea hasta qué punto la economía rusa es dependiente, especialmente desde el punto de vista tecnológico de Occidente. Bien, todo esto desgasta la capacidad bélica de Rusia, poco a poco, erosionando su capacidad logística y su capacidad tecnológica. En el Kremlin lo saben, porque claro, tontos no son. Pueden ser malos, a la vista está, pero de tontos no tienen nada. Y esa es una de las razones por las que están atacando con tanta determinación en el este de Ucrania desde hace ya 2 meses, con la esperanza de lograr una victoria antes de que se agote su capacidad ofensiva. Podríamos pensar
en este punto que, y seguramente a más de uno de los que estáis al otro lado lo habrá pensado, que el rublo está más fuerte que nunca. Pero lo está, como comentábamos aquí hace ya unos meses, lo está gracias a pura y dura represión financiera. Luego Rusia sigue vendiendo gas y petróleo, más incluso que antes de la guerra, porque una parte del petróleo, se ha puesto muy caro y se está vendiendo pues por encima de los $100. Obviamente, aunque una parte del petróleo ruso se esté vendiendo a descuento, de cualquier manera le está entrando al Kremlin más dinero que nunca. Bien, eso es cierto. Esas importaciones, esas exportaciones, las cobra en dólares, por supuesto. No las cobra, a pesar de lo que decían los europeos, me lo tenéis que pagar en rublos. Bueno, aunque tengan que pagarlas en rublos, para los rublos se tienen que comprar con dólares. En una palabra, que le están llegando dólares a Vladimir Putin. Pero claro, los dólares sirven esencialmente como cualquier moneda, pero los dólares en concreto sirven para comprar cosas. En el caso del dólar, para pagar importaciones. Rusia no importa gas, tiene suficiente, tampoco importa productos alimenticios, tiene suficientes, lo que hace es importar productos industriales de fabricación occidental y tecnologías occidentales. Las sanciones occidentales, en resumidas cuentas, tienen más alcance del que parece. Lo único que van mucho más lentas, desde luego mucho más lentas que los misiles que el otro día golpearon a Vinnytsia. Dificultan la importación, incluso de terceros países que no han aprobado sanciones. Una vez que estas sanciones tocan a suficientes productos y servicios, como las finanzas o los seguros, ya funcionan como sanciones secundarias. Es decir, un país que no ha sancionado se ve obligado a implementarlas de manera indirecta, precisamente para no tener problemas con el sancionador, sobre todo cuando el sancionador es poderoso. En el caso de la inmunidad, esta es la parte de las sanciones, no hay nada nuevo que se pueda meter en esto, a lo sumo endurecerlas, pero no hace falta para endurecerlas declarar a Rusia Estado terrorista. Luego tendríamos el caso de la inmunidad. Aquí las cosas podrían complicarse y hasta podrían ser contraproducentes. Me explico. Incluir a Rusia en el listado de estados terroristas permitiría, como os decía antes, a demandantes dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo, familiares que viven en Estados Unidos de ucranianos muertos en la guerra. Qué sé yo, que un tío o un abuelo de los niños que mataron el otro día en Vinnytsia deciden ir a los tribunales. Bien, presentar la demanda y tratar contra, una serie de personas a las que puede demostrar que estuvieron detrás de este ataque que acabaron con su nieta, ¿no? Bien, a partir de ahí, reclamar, dinero, porque no van a poder juzgar a Vladimir Putin, por ejemplo, ni a ninguno de sus generales, pero sí pueden reclamar, se les juzgarían en ausencia, y podrían reclamar compensaciones con los activos y fondos rusos que han sido congelados por los reguladores estadounidenses desde el comienzo de la guerra. Es decir, Putin no lo pagaría directamente ni tal o cual general, pero sí lo pagaría el Estado ruso porque tiene congelados un montón de activos en Estados Unidos. Bien, ¿esto qué ocasionaría? Pues ocasionaría en el acto que en Rusia empezasen a incautarse activos estadounidenses dentro del país y también en la zona ocupada de Ucrania. Esto que en Estados Unidos lo decretaría un juez, en Rusia lo haría directamente el gobierno. Aparte de los pleitos que desataría esto, designar a Rusia como Estado terrorista tendría implicaciones en el tercer mundo, que no deben pasar desapercibidas, ya que afectaría a bancos, afectaría a aseguradoras, a empresas que hacen negocios con Rusia, aunque no estén dentro de Estados Unidos. Muchas de estas empresas se encargan de financiar y asegurar mercancías que van de Rusia al tercer mundo, básicamente comida. Eso afectaría de lleno a la economía rusa, pero también a los países africanos que se alimentan con grano ruso. Vamos, que todos estos países, que bastante tienen con lo suyo, quedarían atrapados en el fuego cruzado sin tener culpa absolutamente de nada. Por de pronto no parece que lo vayan a hacer. Esto de incluir a Rusia dentro del listado de estados terroristas. El Departamento de Estado, desde luego, no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que Zelensky lo ha pedido muchas veces. Los 4 países que actualmente están en la lista lo están no por crímenes de guerra, sino porque el gobierno de Estados Unidos considera probado que han brindado su apoyo de forma repetida a organizaciones terroristas que actúan más allá de su país y que afectan de forma directa o indirecta a Estados Unidos. De Rusia no se puede decir lo mismo.
se están comportando en Ucrania como unos criminales, eso es indiscutible, pero no está documentado que armen o que financien el terrorismo internacional. Por lo que, de incluirlos en la lista, sería el primer Estado que figura ahí exclusivamente por crímenes de guerra. Esto de los crímenes de guerra es algo, por desgracia, demasiado común en muchos lugares del mundo. En las guerras africanas, por ejemplo, los crímenes de guerra son moneda corriente. Y en Yemen, en fin, todos los actores implicados en aquella guerra los han cometido en los últimos años. Declarar a Rusia como Estado terrorista tendría, por lo tanto, una importancia simbólica para que los ucranianos pues se encuentren mejor, ¿no? Y obligaría además a los países europeos a hacer lo propio, pero complicaría las cosas más de lo que ya están. Rusia se ha desconectado ella sola del mundo civilizado sin necesidad de que la empujasen fuera. Solo queda confiar en que las sanciones vayan poco a poco, provocando el efecto buscado de debilitar a Vladimir Putin y a sus cortesanos. Eso implica sanciones, pero también cortar con la dependencia europea de Rusia, que es en la que en última instancia está financiando la invasión. También, por supuesto, hay que apoyar a Ucrania, pero no con retórica, sino con armas, con información, con asesores militares. La retórica no ganará esta guerra. La retórica no sirvió para nada en tiempos de paz, recordémoslo, los famosos Deeply Concerned de la Unión Europea. La guerra la ganarán los ucranianos si es que la ganan, si consiguen resistir y pasar al contraataque. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Agustín, que es de Uruguay y que nos trae de vuelta el tema del que hablábamos Edgar y yo este lunes, el de Elon Musk y la telenovela que ha montado con Twitter, esta vez relacionándolo con la inteligencia artificial. Unas felicitaciones por el programa, está muy bueno. Yo quería comentarte acerca de Elon Musk, Twitter y la polémica que se hizo. Es un tema que estoy siguiendo porque me parece una locura todo lo que está pasando y me pareció muy interesante el análisis que hiciste. Y a mí se me despierta un punto de vista interesante. Lo que te voy a comentar ahora al final tiene que ver. Hace poco salió la polémica de que una computadora, una inteligencia artificial, parece que tenía sentimientos, ¿no? Y que decía que por favor no la desconectaran y se armó una especie de novela dramática cibernética en función de ese tema tan loco, ¿no? Yo me pongo a pensar y una inteligencia artificial no dejan de ser ceros y unos, o sea, y partiendo de la premisa de que es ceros y unos, es imposible que tenga emociones un sistema de inteligencia artificial, yo la conclusión que sí saco es que la inteligencia artificial está aprendiendo a manipular la opinión, lo cual me parece peligrosísimo. O sea, eso ya me parece algo escandaloso, ¿no? Y partiendo de esa base, me parece muy atinada la objeción de Elon Musk de decir que todos estos bots pueden ser mucho más del 5%. Porque yo me imagino que el análisis que hace de un bot, de repente es un análisis de un comportamiento mucho más simple del que de repente están teniendo hoy. Es decir, yo tal vez el análisis que haga Twitter de los bots, bots se llama, es un análisis que no filtre a todos los bots. Y Elon Musk, con un poco más de perspicacia y de conocimiento de cómo está la ciencia hoy en día, hace su análisis y se está dando cuenta que los bots son mucho más inteligentes que de repente los de la gente de Twitter piensan. Y por lo tanto son muchos más los que están pasando inadvertidos. Entonces, frente a una hipótesis así, es muy probable que tenga razón Elon Musk en decir Twitter no vale tanto porque hay un montón de cuentas muy bien simuladas por inteligencia artificial que ustedes no se están dando cuenta que la tienen. Por eso a mí me parece que va a ganar Elon Musk esta puja y que además Twitter en ese sentido está haciendo, o sea, cuando digo Twitter me refiero a la empresa Twitter, está siendo totalmente desbordada por lo que está pasando, ¿no? Que además uno ve cómo está la aplicación, ¿no? Que está quedando obsoleta y son síntomas, ¿no? De que bueno, que yo creo que los está tapando el agua con los tiempos que están corriendo a los empresarios de esa empresa.
Bueno, un abrazo grande y bueno, que pasen bien. El problema de los bots en Twitter, bueno, en Twitter o en cualquier red social, es que si su número es muy elevado, esa red deja de ser social o es mucho menos social. Nadie quiere establecer relaciones, entre comillas, sociales con una máquina. Además, a las máquinas no se les puede vender nada porque no compran. No se les puede dirigir publicidad. Bueno, se les puede colocar un anuncio de champú o de Coca-Cola, pero como ni tienen pelo ni beben Coca-Cola, pues bueno, Coca-Cola ni ninguna otra cosa, son máquinas, caray, pues no van a comprar nada de eso. Así que aquí tendríamos dos problemas entrelazados. Por un lado, devalúa la red social y por otro la hace poco interesante para los anunciantes. En tanto que Twitter se financia casi exclusivamente con anuncios, si tuviesen que reconocer que un 15%, un 20% de sus usuarios son bots, el valor de la compañía descendería en el acto y de manera notable. Bien, pues esa es la baza que está jugando Elon Musk ahora. Teme que algunos de esos bots, como bien nos comenta Agustín, pues sean tan sofisticados que cueste distinguirlos de los humanos. Y claro, no quiere pagar 44.000 millones de dólares por una red social que en lugar de 300 millones de usuarios, pues tiene 250 millones, ¿no? Bien, ese es el origen de todo el conflicto. Un conflicto que le viene muy bien para rebajar el precio de la adquisición. Lo que nos preguntábamos Edgar y yo el otro día es por qué en abril no planeó esto. No lo planteó directamente. Es decir, porque antes de anunciar su oferta de compra no solicitó una auditoría seria sobre el número de bots. Bien, seguimos con Elvira, que nos habla de una lamentable costumbre que se repite todos los veranos. Hola Fernando, no sé si el programa es buen lugar para decir lo que quiero decir. Es una especie de denuncia por las informaciones que están saliendo en el que en este país, en España, hablo desde España, se abandonan 700 animales en un día. Mascotas, la mayoría. Mascotas que fueron en algún momento un regalo para un niño o que fueron bienvenidos en una casa. Ahora se están detectando un total de 700 abandonos diarios. Eso quiere decir que en algún lugar hay, no digo un ser humano, porque eso un ser humano no lo puede hacer. Hay individuos sin alma y sin corazón capaces de abandonar a su mascota, a su suerte, para que se muera de hambre y de frío. Desde este mes de enero de 2022 hay una ley en España, la Ley de Bienestar Animal, que regula todo este tipo de actividades y que estos seres, estos individuos, están incurriendo en un delito contra la Ley de Protección Animal. Es delito y lo están cometiendo 700 veces en un solo día. A los animales les espera ser recogido por perreras y en el mejor de los casos pueden pasar a las asociaciones de animales. En las perreras les espera la muerte. Algunos de ellos los pueden recolocar y pueden ser adoptados. Solo pido que si alguien quiere tener una mascota que de verdad la quiera tener, que nunca la compre. Que siempre vaya a estos lugares donde ya no caben más animales, porque hay 700 abandonados cada día. Y también quiero decir que estos animales no tienen nada sin un humano que los cuide. Nada más que abandono y muerte. Y que eso lo haga alguien que se llame persona, alguien que tenga una familia, que tenga hijos, que tiene un trabajo. Que alguien tenga ningún corazón, porque eso es no tener corazón, para hacer algo así. Es una vergüenza para el país y que sepan que es delito, bajo multa de, creo que he leído, es que no estoy segura la multa, pero 6.000 euros en adelante. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Yo sé que tú precisamente no eres amante de los animales, sé que les tienes miedo, yo lo entiendo porque todos tenemos miedo, pero lo que no tengo ninguna duda es que corazón sí tienes. Y creo que puedes entender este tipo de noticias. Es una vergüenza. Eso no son seres, eso no son personas, son seres, individuos sin alma que están cometiendo delitos, abandonando a su suerte a lo que una vez adoptaron como una mascota. No tengo nada más que decir.
Pues sí, Elvira, tienes mucha razón, pero los que abandonan animales a su suerte son tan seres humanos como tú y como yo. Los seres humanos somos capaces de hacer lo más sublime y también lo más abyecto. A ver, respecto a lo de los animales domésticos, yo no tengo ni perro ni gato, y los perros grandes, es cierto, me producen cierto terror, porque cuando tenía 8 o 9 años me mordió uno y desde entonces guardo prudentemente las distancias para no repetir la experiencia, que fue, por cierto, muy dolorosa. Lo que sí tuve fue un gato hace ya muchos años. Se llamaba Luitpold, como el príncipe regente de Baviera, y era un gato estupendo, listísimo y gran aficionado a la música. Le ponía a Beethoven en casa y cerraba los ojos mientras escuchaba, como los auténticos melómanos. Los gatos son más llevaderos en las casas pequeñas de Madrid porque ocupan poco espacio. No hay que sacarles de paseo y van bastante a lo suyo. Los gatos son un animal maravilloso. Yo cuando veo uno en casa de alguien no puedo evitar acariciarle. Si se deja, claro, que ya sabéis que uno no tiene un gato, el gato te tiene a ti. Bien, el tema es que si vas a tener un animal doméstico, debes asumir que es un ser vivo y que requiere atenciones y gasto durante mucho tiempo. Evidentemente no es lo mismo un pez que un perro, pero el pez también te va a quitar tiempo y te va a suponer un gasto. Evidentemente, si se te muere el pez, pues no te produce la misma pena que si se te muere un perro, ¿no? No establecemos las mismas relaciones con los peces que con los perros, como no puede ser de otra manera. A ver, cuando hablamos de animales domésticos nos referimos a este tipo de mamíferos, como puede ser un gato o un perro. Y mucha gente compra todos los perros por simple capricho, porque cuando son cachorros son adorables y les dan pues el valor de un juguete. Meses más tarde el cachorro ya ha crecido y empiezan a pesar las responsabilidades. Es entonces cuando se produce el abandono, que a veces es en la vía pública y otras en una perrera, que según tengo entendido pues no dan abasto con tanto animal que encuentran y que les entregan. Me temo que con solo la ley no basta en esto. Bueno, a la vista está que la ley se ha ido endureciendo y los abandonos se mantienen o incluso crecen. Vamos, que es necesario algo más, que es necesario concienciar a la gente de que un perro o un gato no es un regalo de Navidad. Es un ser vivo que requiere atenciones, que requiere cuidados durante muchísimos años. No sé cuánto puede vivir un perro, pero tranquilamente 15 años. Vamos, que es un compañero de vida, en una palabra. Vamos, que no puedes meterlo en un armario o tirarlo al contenedor de basura si no te gusta, como si fuese un juguete. Eso es lo que tiene que ir metiéndose en la cabeza de la gente, especialmente en ciertas fechas, cuando Navidades y demás, ¿no? Que piensan que regalar una mascota pues quizás sea el mejor regalo del mundo. No, esa mascota, aparte de necesitar mucha atención y cariño, va a vivir muchos años. Bien, seguimos con Hugo, que pregunta cómo hago las diferentes contras. Buenas, Fernando. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena por tus programas, que te sigo desde hace varios años ya. Y nada, quería hacerte una pregunta de una duda que me ha surgido. Estoy aquí, estabas justo viéndome la contraventana sobre el creador del aire acondicionado y me ha surgido una duda, una curiosidad sobre cómo es la forma en la que preparas tus programas, bueno, un poco todos, pero sobre todo la contrahistoria y las contraventanas. ¿Cómo es tu forma día a día de trabajarlas? ¿Cuáles son tus fuentes donde buscas la información? Si tienes unos lugares a los que sueles acudir normalmente, enciclopedias, libros, páginas web, otros canales, aparte de, supongo, el conocimiento previo que tú ya tienes sobre el tema que vas a tratar, pero supongo que habrá muchos temas, ya no solo en la contrahistoria, sino en la contracrónica, que es más diario, que no tengas toda la información que deseas para hacer el programa y tengas que buscarla en otros lados. Me llama mucho la atención cómo es ese proceso de creación y de preparación de las contras antes de grabarlas, y luego también me llama la atención cómo las grabas. Si las grabas con un prompter, por decirlo así, escribes, digamos, el texto exactamente con lo que vas a decir y luego lo lees, o te haces una pequeña sinopsis o un pequeño esquema de la información y a partir de ahí vas narrando la información que tienes. Y luego me llama también la atención de este último que te he comentado, las contraventanas, porque son de las únicas contras en las que te vemos la cara a través de la cámara.
Y bueno, aparte de eso, cómo la preparas, que supongo que será igual que las demás contras, a la hora de grabarlo, si es un prompter, si te lo aprendes de memoria o cómo lo haces. Es una duda que me ha surgido y que te quería preguntar. Así que nada, muchas gracias y un abrazo fuerte. Bueno, Hugo, así resumiendo mucho, las contras varias las hago con paciencia, mucho tiempo y dedicación exclusiva. Cada una de ellas tiene su propia metodología porque la periodicidad es distinta. Para la contrahistoria lo que hago es que tengo una lista de temas que voy enriqueciendo continuamente. Cuando termino de hacer el jueves por la noche la contra de la semana, escojo la de la semana siguiente y ya voy leyendo cosas durante la semana. Luego el jueves a primera hora me siento y la redacto. Como el programa es muy largo, pues no puedo leerlo porque serían muchísimas páginas, que no me daría tiempo a escribir tanto, vamos. Lo que hago es que voy haciendo un esquema con los puntos por los que tengo que ir pasando. Y luego, pues ya cuando me siento a locutar, que es a última hora de la tarde, lo hago de un tirón. Todas las contras son de un tirón. Yo no paro, el que ha estado aquí conmigo grabando lo sabe perfectamente. Todo lo más que hago es chasquear los dedos para dividir los bloques. En este caso paro, bebo un poco de agua y sigo, ¿no? Si es que tengo que beber agua, que a menudo ni siquiera eso. Si la contra dura una hora, he estado una hora seguida hablando con unos chasquidos entre medias. Y lo mismo pasa con la contracrónica. Vamos, que esta la empecé hace más de media hora y no he parado en ningún momento, porque voy de tirón y aparte entras, no lo sé otros, pero yo cuando me pongo a hacer una cosa de estas entro en una especie de trance en el que exclusivamente miro el papel que tengo delante, bueno, en este caso la pantalla, y voy siguiendo los puntos que me he marcado. En el caso de la contrarréplica no, y lo que hago es que si me preguntáis algo pues tengo que consultarlo, pues lo consulto, me pongo 3 puntos y tal y os respondo. Eso es en el caso de la contrahistoria, que ya digo, es un programa muy largo, que dura hora y pico. Con la contracrónica es un programa más corto, es diario, los temas me los va marcando a la actualidad. Siempre tengo varios en cartera, de cualquier manera. Hay algunos urgentes que los acometo al día siguiente, pues lo que sé yo, unas elecciones, por ejemplo, y otros más de fondo, de esa semana, que los dejo ahí, voy recopilando información. Nada más, tengo una serie de fuentes favoritas, empezando por el Wall Street Journal, que es mi diario favorito, y bien, pues voy elaborando el tema a lo largo de varios días. Esto, por ejemplo, que hemos tratado hoy, pues vengo con ello desde el día 15 de julio y estamos a 21, he ido apuntando cositas aquí y allá, pero tenía otros temas más urgentes antes, ¿no? Bien, hago lo mismo, voy haciendo el esquema y contrastando los datos que me voy encontrando para no columpiarme y dar una información que no es cierta. La contracrónica es un programa de análisis, el tema que abordo, pues lo que trato es de destriparlo, sacando todas las claves. Doy mi opinión también, pero vamos, eso es secundario. Lo principal es que el contraescucha entienda el problema y se pueda formar su opinión sobre él. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del caos en los aeropuertos. El colapso pandémico, la reactivación pospandémica y la amenaza de frenazo por recesión son retos adaptativos para el transporte aéreo de pasajeros que a duras penas se pueden mantener, ya que las decisiones correctas a corto, medio y largo plazo son contradictorias. El sector no puede rendir plenamente cuando más lo precisa, dados los antecedentes y las perspectivas. No hay otra, y bastante, que es caos y no shock. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, la contracrónica, porque mañana, como es viernes, tenemos contrahistoria, una contrahistoria garinesca sobre arquitectura. Ahí lo dejo, no os doy más pistas para que mañana estéis al punto de la noche, bueno, al punto de la noche los que estéis en España, al punto de la tarde los que estéis en América, para escuchar esta contrahistoria con Alberto. Muy bien, queridos amigos, pues nos volvemos a escuchar mañana.